Es una alegría y un privilegio para mí continuar nuestro estudio de la lección de juveniles en este trimestre. La semana pasada estuvimos hablando sobre Mateo 24, una doble profecía que la primera aplicación se cumplió en el año 70 después de Cristo, en la destrucción de Jerusalén. Los cristianos que habían estado atentos y habían prestado atención a las señales que Dios había mandado, pudieron huir y se esparcieron en las ciudades, en distintas ciudades del territorio romano. En las ciudades a las que fueron tuvieron una gran influencia en las personas, en los habitantes de las ciudades, y fue tan grande ese impacto, fue tan influenciador, que hasta uno de los propios emperadores de Roma, Constantino, se convirtió, se hizo cristiano, decidió hacerse cristiano. Más allá de la sinceridad de su conversión, porque muchos historiadores dicen que no fue sincero, sino que su conversión fue solamente una maniobra política para unificar el imperio, este hecho dio comienzo a un largo y sutil proceso de cambios, de amalgamiento, de fusión y confusión, podríamos decir. Poco a poco las creencias se fueron mezclando, las creencias cristianas se fueron mezclando con las creencias perdón, las creencias cristianas se fueron mezclando con las creencias y supersticiones paganas. La verdad pura que Cristo había enseñado se fue diluyendo en la mezcla. El proceso de cambio se vio favorecido por la prohibición de la circulación de Biblias durante cientos de años. Hubieron cambios durante esos años de la fe cristiana. Algunos de esos cambios son la designación de una persona como jefe supremo de la iglesia, a la que se le llama papa. Otro cambio fue la sustitución de la adoración de ídolos a la adoración de imágenes de santos y reliquias. Y otro cambio entre muchos que hay es el reemplazo del sábado como día de reposo al domingo, día en que los paganos adoraban al sol. Pero por supuesto, ninguno de estos acontecimientos tomaron a Dios por sorpresa. Daniel 7:25 nos dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿A qué se habrá estado refiriendo Daniel cuando se refería? ¿Qué habrá estado pensando Daniel cuando se refería a la ley? ¿En la ley de la despenalización del aborto, del matrimonio igualitario o en las leyes de tránsito? No, no estaba pensando en eso. El conflicto de los siglos, en el capítulo 37, se nos dice que el último gran conflicto entre la verdad y el error tiene que ver con la ley de Dios. Es una batalla entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová. Vamos a hacer una comparación. ¿Cómo son las leyes de los hombres? Recién mencioné algunos ejemplos como los de la ley del aborto, la ley del matrimonio igualitario, las leyes de tránsito y hay muchos más. Todas tienen algo en común. Las leyes son creadas y dictadas por los legisladores y una vez que son puestas vigentes, no se las puede cambiar no se las puede cambiar y son impuestas por obligación, es decir, si no las cumplís, sos castigado, tenés un castigo si no las cumplís, que puede variar entre un castigo fuerte, puede ser el encarcelamiento, o otro castigo podría ser mucho más liviano, por así decir, como pagar una multa por cruzar un semáforo en rojo o algo así. Y por otro lado, ¿cómo son las leyes de Dios? Las leyes de Dios son reglas de funcionamiento. Describen la manera en que funciona la naturaleza y los seres humanos como si fuera un manual de instrucciones. Si uno compra un aparato nuevo, tiene que leer las instrucciones y seguirlas para que el aparato funcione. Así ocurre con la ley de Dios, es la ley de la realidad, la ley de la vida. Son los principios con los que tenemos que armonizar para tener y gozar de la vida. No se pueden cambiar por ningún decreto del poder legislativo, ejecutivo o judicial. Jamás podrá la Cámara de Diputados y Senadores votar una ley que diga que el sol salga 2 horas antes o 2 horas después de la hora de salida, o que la Tierra se apresure en su rotación en su traslación alrededor del Sol para que el año pase más rápido,
o que no necesitemos tomar más agua o respirar más. No van a poder votar nunca. Las leyes de Dios son leyes naturales y no pueden ser modificadas. ¿Acaso podría alguna junta de iglesia se atrevería a votar un cambio de la ley de la gravedad? No, ¿por qué no? Porque sencillamente nunca podrían cambiar la gravedad, nunca podrían hacerlo. Quisiera ilustrarlo de esta manera. Supongamos que yo tengo un vaso de agua y al vaso de agua yo le echo un cubito de hielo adentro. ¿Cuál porcentaje del cubito de hielo se va a ver encima del ras del agua? ¿Cuánto se va a ver por encima del agua? Va a ser un pedazo muy chiquito, más o menos un 10% del hielo. Bueno, del mismo modo, el cambio del día de reposo del sábado al domingo, votado en los concilios religiosos, el cambio del día de reposo que fue votado en los concilios religiosos, viene a ser como el pedacito de hielo que se ve sobre la superficie. Por debajo de ese cambio hay un cambio mucho más profundo, es un cambio en la manera de entender la ley de Dios. La humanidad ha sido engañada por Satanás, quien le dijo a Eva, seréis como dioses. Y muy tristemente, Eva lo creyó. Una vez que alguien cree que el ser humano es como Dios, es natural que crea que las leyes de los seres humanos son también como las leyes de Dios. En el fondo, el engaño es el mismo. Pareciera que la humanidad ha dejado de ver los preceptos de la ley de Dios como leyes naturales y los ve en cambio como un conjunto de reglamentos que pueden ser corregidos, cambiados o suprimidos, y que quien no los obedece merece ser castigado. Esto es un engaño muy grande, es un engaño muy terrible. De acuerdo con las profecías bíblicas, pronto llegará también ese momento, el momento en que se va a imponer por ley la observancia del domingo, y quien no la obedezca será severamente castigado. Va a ser la ley dominical que nos va a obligar a descansar los domingos y observar el domingo como día de reposo. Y ahí se va a probar verdaderamente, se va a identificar a las personas que verdaderamente reconozcan a Dios como el Creador, a las personas que verdaderamente guarden a Dios y quieran guardar el sábado también, porque el sábado forma parte de las leyes naturales que rigen toda la creación de Dios. Es un periodo de tiempo determinado por la rotación de la Tierra sobre su propio eje, y como tal es en sí mismo una creación de Dios. Yo quiero reconocer cada día a Dios como el Creador y con el poder de Cristo obedecer los preceptos de su ley que rigen la vida y el universo. Es mi deseo que cada uno de ustedes también tome esta decisión diariamente. Dios los bendiga. Amén.